Ok, buenos días a todos. Mucho gusto. Mi nombre es Alberto Enríquez. Yo soy internista y magíster en epidemiología clínica. El día de hoy les voy a hablar acerca de la enfermedad cerebrovascular, más exactamente del protocolo que estamos utilizando, implementando en mi red IPS para la atención de los pacientes con enfermedad cerebrovascular. Em, entonces, la enfermedad cerebrovascular es una emergencia, eso es lo que tenemos que tener más claro. Es una emergencia neurológica en donde el tiempo es cerebro. El tiempo es cerebro. Cuando hablamos de una enfermedad cerebrovascular, la podemos clasificar en dos grandes grupos. Puede ser isquémica o puede ser hemorrágica. La isquémica generalmente está asociada a eventos de origen cardioembólico o aterotrombótico, menos frecuentemente de origen hemodinámico, producto de una crisis hipertensiva, criptogénica, etcétera. Esta, dependiendo de la extensión, potencialmente se puede convertir en un sangrado cerebral, o sea, una enfermedad cerebrovascular hemorrágica, en donde la podemos clasificar a su vez en intraparenquimatosa y subaracnoidea. De estas no me voy a referir en la atención de este protocolo porque se sale de la revisión. Vamos a referirnos a la isquémica. En la isquémica existe una disfunción o una disoxia, una alteración entre el aporte de oxígeno y el consumo de oxígeno al tejido cerebral. Esto se genera producto de esta oclusión arterial. Cuando se ocluye por un determinado tiempo, estos cambios que ocurren a este nivel son definitivos. Hoy en día tenemos una serie de sustancias y tenemos una serie de intervenciones que pueden evitar ese daño definitivo que queda sobre el tejido cerebral. Entonces, unos datos muy puntuales acerca de la epidemiología. Es la segunda causa de muerte en el mundo y es una de las primeras causas de años perdidos por discapacidad. Imagínese usted, representa más o menos el 10% de la mortalidad mundial. El 87% de esos eventos cerebrovasculares fueron isquémicos y se dice que cada 40 segundos una persona sufre un ACV en Estados Unidos y cada 3 minutos y 42 segundos una persona muere por dicha causa. Esto está en esta referencia. En Colombia, la enfermedad cerebrovascular ocupa el segundo lugar en causas de mortalidad después de la cardiopatía isquémica. Entonces, ¿qué pasa? En los últimos 20 años, lastimosamente, no ha habido mucho cambio en cuanto a la incidencia. Sí, de pronto a la rehabilitación y sí, de pronto a otras cosas, como por ejemplo, términos de secuelas, en fin, porque hoy tenemos, como les dije, estas intervenciones. Pero la incidencia básicamente es la misma. La incidencia de estos eventos cerebrovasculares ha sido la misma en los últimos 20 años. Entonces nos estamos enfrentando a un problema que tiene una alta mortalidad y además de eso es muy frecuente. Ok. El tema está en que usted cuando recibe un paciente con un cuadro clínico en donde se sospeche una enfermedad cerebrovascular, usted tiene un tiempo, por ejemplo, entre las 0 y las 4.5 horas, que denominamos ventana para trombolisis. ¿Qué es la trombolisis? La trombolisis es la disolución del coágulo a través de medicamentos, o sea, a través de fármacos. Entonces, después de ahí, hasta las 24 horas, incluso se le puede hacer una trombectomía mecánica. Una trombectomía mecánica es hacerle una angiografía cerebral y a través del catéter extraer el trombo. Entonces, cuando usted le llega a un paciente, ese es el minuto cero, se empieza a contar a partir de ahí del primer contacto con el paciente. Lo único que tiene usted que hacerle rápidamente es una glucometría y un electro. La glucometría es para descartar causas de deterioro del estado de conciencia diferentes a enfermedades cerebrovasculares. Si el paciente tiene glucometría de 20, listo, se descarta y no sigue todo este proceso. Pero el plan, ¿cuál es? Que entre usted lo identifique, pase más o menos 30, 40 minutos para realizar el TAC. Esto ha sido una logística tremenda. En mi red, nosotros nos hemos preocupado por poner una ambulancia disponible. Inmediatamente el paciente está en protocolo de ACV. Lo llevan
al camino de Elita de Char, y en el camino de Elita de Char le realizan ese tag y el tag es leído en menos de este tiempo. O sea, el tiempo entre la realización del tag y la lectura es mucho menor a este, pero digamos que tenemos más o menos 60 minutos para realizar una conducta definitiva. Y esa conducta definitiva va a depender de una escala que se llama el NIS y otra escala que se llama el ASPEX, que se los voy a decir más adelante. Si el paciente tiene un NIS entre 5 y 25, miramos si cumple criterios para trombolisis. Si cumple criterios, entonces miramos si tiene alguna contraindicación absoluta. Si tiene una contraindicación absoluta, entonces no lo trombolizamos y miramos a ver, perdón, no lo trombolizamos, miramos a ver si de pronto se beneficia de una trombectomía mecánica. Ahora, si el paciente no tiene contraindicaciones, miramos para ver si está en las condiciones óptimas para trombolisis. ¿Qué quiere decir condiciones óptimas? Quiere decir que el paciente no tiene antecedentes de un CA, no tiene antecedentes de pronto que te hagan predecir una, una complicación a corto plazo de ese proceso. Si el paciente finalmente vemos que está en condiciones óptimas, no tiene contraindicaciones, etcétera, decimos que lo podemos llevar a una trombolisis segura. ¿Con qué hacemos la trombolisis? En mi red la hacemos con un medicamento que se llama Alteplase. El Alteplase lo pasamos a esta dosis, más o menos le pasamos un bolo inicial que es el 10% en 60 segundos y un segundo bolo que es el 90% del restante de la dosis en una hora posterior. Ya después el paciente va a cuidados post-trombolisis, pero usted es importantísimo en este punto identificar al paciente, definir, definir exactamente desde qué hora, minuto, empezó el proceso. Si el paciente, por ejemplo, está dormido, que se le llama el ACV del despertar, el cuadro inicia la última vez que el paciente fue visto sin ningún déficit. Es decir, si el paciente se levantó a la 1 de la mañana con el déficit y lo vieron a las 11, ese paciente tiene 2 horas aproximadamente de cuadro clínico. Entonces, usted aquí es muy importante descartar inmediatamente la hipoglicemia y continuar el proceso. Usted ahí es fundamental. Entonces, a los familiares o al paciente, si no está fásico o disártrico, preguntar, como les dije, la hora en la cual se le vio por última vez al paciente sin déficit. Es importante colocar la fecha y la hora de inicio. ¿Cómo empezaron los síntomas? Hasta el mínimo detalle. ¿Por qué? Porque algunas veces el paciente de pronto viene con un proceso limitado en resolución y aquí no se activa el protocolo para trombolisis porque se trata de un accidente isquémico transitorio. Ojo, todos los antecedentes personales, familiares, psicosociales son importantes para consignarlo en la historia clínica. Sin embargo, lo que preferimos nosotros siempre y revisamos es que tengan asociación etiológica con el proceso, por ejemplo, hipertenso, diabético, fibrilación, etcétera. Entonces, usted ya definió esto, dice, efectivamente este paciente tiene alta sospecha de una enfermedad cerebrovascular. ¿Qué hacemos? Usted le da prioridad al paciente que tiene menos de 4.5 horas de inicio. Ojo, ese paciente es prioridad 1. El paciente que tiene más de 4.5 tiene una espera máxima de 24 horas, pero ya usted sabe que este paciente no es para trombolisis, sino para trombectomía mecánica. Y pacientes, lastimosamente, que ya tienen más de 24 horas, ya son pacientes que probablemente no vaya a tener ninguna posibilidad de una intervención inmediata. Probablemente ese paciente quede con una discapacidad importante y ya quede en plan de rehabilitación. Entonces, ¿cómo debe ser el examen físico? Ese paciente usted debe hacerlo con un examen físico completo. Tómele todos los signos vitales. Si tiene que controlar la presión arterial porque está en una crisis hipertensiva, es muy frecuente que esta enfermedad se presente en el contexto de una emergencia hipertensiva. Hágalo. Prefiera el abetalol para el control de esa hipertensión arterial. Pero tómele, ese paciente va seguramente al área de reanimación
usted lo monitoriza, le pone todo, signos vitales, saturación, frecuencia respiratoria, etcétera. En el examen físico, principalmente, vamos a hacer un examen físico segmentario muy rápido, en donde descartemos rápidamente otras cosas que de pronto, por ejemplo, hematomas, sangrados, soplos, vamos a mirar como cosas que puedan estar asociadas y de pronto nos pueda hacer descartar el proceso. Pero en hacer mucho énfasis en el examen físico neurológico. Ojo, describir el estado de conciencia, si está alerta, si está orientado, si responde o no responde a estímulos verbales, le evalúa el lenguaje, si está disártrico o no, mire cómo están los movimientos oculares. En la cara, la riqueza del examen físico neurológico es muy alta, tiene una alta sensibilidad y especificidad. Ahorita les hablo de las escalas de Cincinnati y las escalas de Stroke. Los pares craneales. Trate de memorizar, tomarle un screen a esta parte que es la evaluación de los pares craneales y hágalo paso por paso, de una manera sistemática. Si usted no lo hace de una manera sistemática, probablemente va a omitir algunas sutilezas o algunos detalles que le brinda la evaluación completa de los pares craneales. Entonces, usted hágalo primer par, segundo par, tercer, cuarto, quinto, sexto par, séptimo, octavo, noveno, décimo y así. Mire que el primer par, por ejemplo, lo evaluamos, no lo evaluamos tanto y no tiene mucho compromiso en el proceso del ACV. Pero, por ejemplo, el segundo par y el tercer, cuarto y sexto par, que son asociados a la movilidad del ojo, a la agudeza visual, eh, esos pares son importantes dejar consignados ahí si tienen o no tienen alteración. Otro de los pares muy importantes son el noveno y el décimo. Lo podemos evaluar, por ejemplo, mediante reflejo nauseoso. Le pedimos al paciente que abra la boca, saque la lengua, miremos cómo está, si está desviado o no la lengua. Esa puede ser una alteración del noveno par. Y ya después, las extremidades, es muy importante hacer una descripción individual de cada extremidad o por lo menos completa de las afectadas. Que, es decir, hay que utilizar, hay que colocar el aspecto muscular, cómo está el tono, la fuerza muscular. Usted sabe que se evalúa en una escala de 1 a 5 y hay que decir fuerza muscular en brazo derecho tanto sobre 5, fuerza muscular en brazo izquierdo tanto. Por lo general vamos a tener una disminución de la fuerza muscular que va a ser simétrica, es decir, si el brazo está disminuido en fuerza, la pierna derecha, o sea, si el brazo derecho está disminuido, la pierna derecha también. No vamos a tener de pronto disminución del brazo, de la fuerza muscular del brazo derecho y de la pierna izquierda, o sea, eso ya se sale de la semiología neurológica. Hay que describir muy bien los reflejos tendinosos, hay que mirar si tiene signo de Babinski, que se le coloca al paciente en la planta y se evalúa si tiene una respuesta extensora. Mirar la coordinación, si no tiene alteraciones en la marcha, si no tiene asimetría, si no tiene ningún signo que te haga pensar en un ACV de fosa posterior. Y entonces, miren que hay una escala que se llama la escala de Cincinnati. Esta escala la inventó este doctor, que es el doctor Brian Katz. Esa escala se trata de a las personas en el ámbito prehospitalario que puedan identificar mediante tres cosas básicamente: las alteraciones de lenguaje, las alteraciones en la simetría de la cara y la debilidad de, de alguna de las extremidades. Eso, si tiene más de uno, predice una alta posibilidad de un stroke. Esa escala la hacen de manera prehospitalaria, pero la que usted tiene que hacer cuando ya tiene una atención clínica, cuando el paciente usted lo está enfocando en urgencia, es la escala de NIS. Esa escala está en estas calculadoras. Yo le recomiendo tenerla siempre a la mano porque de todas maneras, y en español, porque de todas maneras usted tiene que definir muy bien cuántos puntos. Recuerde que un paciente es candidato para trombolisis si tiene un NIS entre 5 y 25. Es más, hoy en día si el paciente tiene menos de 5 y se compromete el lenguaje, podemos trombolizarlo, porque el lenguaje es considerado una función cognitiva superior que es muy rica y es muy importante para el paciente. La escala de ranking, que es una escala
ya de discapacidad, no es una escala que se utiliza en contexto agudo. Ojo, muchos ya inmediatamente cuando el paciente llega le hacen escala de ranking. Eso usted no lo puede saber sino hasta después de 28 días. Ya es una escala que se utiliza para definir grado de dependencia de otra persona y grado de discapacidad y definir cómo va a ser la rehabilitación física, fonoaudiológica, etcétera. Ahora, no frene el abordaje terapéutico por los laboratorios. Lo único que usted debe hacer sí o sí es una glucometría. ¿Por qué? Porque usted debe descartar una hipolicemia. No va a remitir un paciente en protocolo de stroke que esté hipolicémico. Listo. Ahora, usted le va tomando todos los laboratorios. Recuerde que tenemos una gran red de laboratorios que afortunadamente, si usted le toma el laboratorio en Camino Luz Chinita o en Camino Simón Bolívar o en Camino Suroccidente, lo vamos a ver reflejado en Camino a Elita de Char. Le va a tomar un electro, le va a tomar un hemograma mientras lo va preparando. Todos estos exámenes son para mirar si tiene alguna contraindicación relativa para la trombolisis. Si tiene una hepatopatía, es una contraindicación relativa. Por ejemplo, las troponinas nos sirven para saber si tiene un evento coronario agudo. Y esos exámenes se van tomando, pero no retrasan el manejo. Ese manejo se debe seguir haciendo. Entonces, lo más importante para realizar y que nos va a definir la conducta de trombolisis es el TAC. Se debe realizar idealmente antes de los 25 minutos desde la llegada del paciente y lo deben interpretar los radiólogos. Nosotros afortunadamente esto lo tenemos muy bien establecido mediante telemedicina con los radiólogos de la red. Ellos revisan la tomografía e inmediatamente dan su opinión al respecto. El ecocardiograma, el Doppler de vasos de cuello, el Holter, el mapa, no sé, cualquier otro estudio ya se puede hacer en un segundo tiempo. O sea, no es prioridad 1A. Entonces, ¿a dónde lo va a derivar y a quiénes va a derivar? Si el paciente se encuentra en ventana para trombolisis o en ventana para trombectomía mecánica, ese paciente usted lo debe remitir a una unidad de cuidados intensivos. O sea, usted debe eh, aplicar el anexo 9 y debe informar en el chat que tenemos de stroke. Mire, tenemos este paciente con estas y estas características. Bueno, muchos de ustedes ya lo han venido haciendo de manera juiciosa en el chat, pero tenemos que mejorar mucho y espero que después de esta charla ya ustedes den una descripción más detallada del caso clínico. Ese paciente usted lo va a derivar para medicina intensiva. Ojo, allá lo puede ver un neurointensivista, un neurólogo, un neurocirujano, cualquier experto en, en neurociencias, pero lo más importante es que ese paciente tiene alto riesgo de deterioro neurológico y ese alto riesgo de deterioro neurológico lo puede llevar a requerir ventilación mecánica. El paciente que está fuera de ventana para trombolisis probablemente ya está más estable, ya está más, de pronto ya está más fuera de peligro y ese paciente puede caer en sala general para el manejo con medicina interna y neurociencia, o sea, neurología o neurocirugía. Entonces, hay otros servicios, pero esto ya lo hacemos más en hospitalización, nutrición, fisioterapia, psicología, trabajo social. ¿Okay? Entonces, estos son los criterios para realizar la trombolisis, idealmente en personas mayores de 18 años y menos de 80, personas que están en un tiempo de ventana menos de 4.5 horas, lo que les decía de la escala de NIS, y que el TAC cerebral tenga un territorio que no sea mayor al tercio del territorio vascular. O sea, si es un ACV grande, existe una contraindicación un poco relativa de la trombolisis. Y eso nos lo define igual el radiólogo cuando le estamos haciendo la tomografía. ¿Qué excepciones? Lo que les decía, a veces tenemos un paciente con ACV leve que tiene un NIS menos de 5 puntos, pero es una discapacidad muy severa. Entonces, por ejemplo, que el paciente tenga alteraciones del lenguaje. Eso es súper importante. Imagínense una persona que quede con una fascia de motora, una fascia completa. Eso es terrible para la comunicación y para el desarrollo cognitivo del paciente. Pero digamos que algunas contraindicaciones para la trombolisis, por ejemplo, que el NIS sea muy severo, ya este paciente tiene muy mal pronóstico, que tenga una lesión grande,
que tenga un trauma craneoencefálico grave, grave, no es que se cayó y se golpeó una vez la cabeza y ya es un trauma craneoencefálico contraindicamos, no, no. Grave es que haya requerido craniotomía, que haya tenido sangrado, que haya estado hospitalizado con una vigilancia neurológica mayor a 24 horas en los últimos 3 meses. Por supuesto, pacientes que tengan neoplasias gastrointestinales por el riesgo de sangrado, pacientes que estén con alguna coagulopatía, trombocitopenia o aumento de los tiempos de coagulación, que hayan recibido tratamiento anticoagulante en las últimas 24 horas. Y esto, ojo, porque hoy en día se han venido haciendo estudios de trombolisis en pacientes que tienen estas contraindicaciones. O sea, probablemente esto va a salir, pero igual usted lo coloca, le informa, sobre todo ahí en el, en el chat. Entonces, básicamente lo que nosotros miramos es que el paciente no tenga hipolisemia, que el paciente se encuentre en presiones arteriales entre 180 y 110. O sea, si el paciente está con presiones arteriales mayores a 180 y mayores a 110, primero hay que controlar la presión, preferiblemente con la betalol, y luego iniciar la trombolisis. Esto lo hacemos porque por el riesgo que tiene de sangrado un paciente que esté con una crisis hipertensiva muy severa. Estos pacientes se les administra el alteplase y bueno, ya, por ejemplo, existen complicaciones que se pueden presentar y el paciente y los familiares deben estar informados ampliamente sobre esto, ¿no? Existe la posibilidad de que la trombolisis cause una hemorragia intracerebral sintomática y entonces esto tiene un protocolo de manejo que va de la mano de crioprecipitados, etcétera. Generalmente esto usted no lo va a ver a menos que esté en la unidad de cuidados intensivos. Pero bueno, y además de eso, también el alteplase puede generar reacciones adversas de tipo de hipersensibilidad e incluso llegar a ser tan grave como tener angioedema. Y el paciente se le asegura la vía aérea, se le da manejo con corticoides, con antihistamínicos, etcétera. Pero esto es como para tenerlo en cuenta, explicarlo bien, ser muy responsable a la hora de darle información al paciente, decirle, mire, tenemos esta terapia, pero no es una terapia que esté exenta de complicaciones, se pueden presentar sangrados, se pueden presentar reacciones alérgicas, en fin, pero básicamente el riesgo no supera el beneficio que podemos obtener. Ahora, después ya de la trombolisis, ese paciente permanece en una unidad de cuidados intensivos de 24 a 48 horas después del alteplase, precisamente vigilando que no vaya a presentar complicaciones hemorrágicas o complicaciones de hipersensibilidad. Generalmente a las 48 horas se le hace un TAC de control y se pasa a la hospitalización. ¿Qué hacemos después? Después lo que hacemos es mirar si tiene, o sea, a todos se les deja antiagregantes, monoterapia con ASA 100 miligramos al día, esto es permanente, o sea, de por vida. Si tiene alguna indicación de anticoagulante, entonces, por ejemplo, en caso de que tenga una fibrilación auricular, el reinicio del anticoagulante va a depender de la extensión o del territorio, esto lo hacemos en medicina interna. Y generalmente a las 48 horas, ya después de un TAC de control completamente normal o sin cambios, le empezamos tromboprofilaxis en los pacientes que no se puedan movilizar. Lo ideal es siempre evitar las heparinas en lo posible. Si podemos de pronto movilizar tempranamente al paciente, mucho mejor. Entre más temprano empiece la rehabilitación, mucho mejor. Ahora, ¿qué se hace en pacientes que tienen fuera de ventana trombolítica? Ese paciente se le hace todo lo que le dije. Ya inicialmente se me olvidaba lo de las estatinas. Las estatinas tienen que ir con el ASA 100 miligramos al día, también de manera permanente, ¿no? Y bueno, se le controlan las enfermedades de base, se le inician los antiagregantes, anticoagulantes, etcétera. Lo mismo el paciente que tiene un ACV leve o un IS de menos de 5 que no compromete el lenguaje. Se le inicia, esto es ya una recomendación de las últimas guías, se le inicia doble antiagregación por lo menos durante 21 días. Yo la extiendo hasta 90 días por un estudio que demuestra que la doble antiagregación disminuye la probabilidad de que ese ACV se empeore o presente un ACV diferente. Lo mismo.
se les reinicia su anticoagulante, se le inicia estatina, se le controlan las comorbilidades. Entonces, estas son las pruebas. Hago mucho énfasis en el tema de la glucometría para no remitir una, una hipoglicemia a protocolo stroke. Entonces, este es, digamos, las órdenes iniciales que usted le debe hacer al paciente en que está sospechando ACV. Mire que este es para usted y lo va a remitir a la unidad de cuidados intensivos. Por supuesto, remisión a UCI, nada vía oral. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo va a terminar la vía aérea, ¿no? Vamos a colocarle líquidos de base a un cc kilo hora para hidratarlo, ya que lo vamos a dejar sin vía oral. Nada de aspirinas, nada de heparinas en el momento. Ojo, con los medicamentos que viene tomando el paciente. Si viene tomando antihipertensivos, si viene tomando antidiabéticos y eso, generalmente se los colocamos a menos que tenga alguna contraindicación. Le vamos a pedir inicialmente el TAC de cráneo. Si usted le quiere generar esta orden de Doppler y ECOTT, también está bien para que se lo vayan haciendo. Pero usted debe hacerle la glucometría y revisarla enseguida. Los demás exámenes pueden esperar. Ya estas interconsultas la vamos pasando después cuando el paciente ya está en unidad de cuidados intensivos, etcétera. Y estas son medidas que se le pueden dejar a las enfermeras para que vaya monitorizando al paciente, en fin. Recuerde, no azanoparinas, el TAC de cráneo simple urgente, el anexo 9, eso es lo más importante. La glucometría y revisarla antes de montar el anexo 9. Y va, digamos, estabilizando el paciente. Ya después que el paciente está dentro de la ventana trombolítica, aquí está cómo se ordena el alteplase. Este generalmente es para los médicos generales que están en la unidad de cuidados intensivos o que están en el área de transbordo allá en Alita de Chara. El alteplase no lo van a colocar en los caminos, no lo tenemos en los caminos, lo tenemos en Alita de Chara. ¿Por qué? Porque recuerden que en Alita de Chara es donde tenemos las unidades de cuidado intensivo. Si ese paciente se complica o hace alguna complicación posterior a la trombolisis, a ese paciente se le puede dar todo el cuidado. Lo más urgente entonces es la remisión y hacer todo el tema de la evaluación inicial. Y ya después que el paciente está en hospitalización, recordar, evaluar el tema de las rehabilitaciones, mirar si tiene disfagia, mirar cómo tolera la dieta, pedir el concepto a fonoaudiología, mirar si requiere o no requiere los líquidos, porque muchas veces ya el paciente está con vía oral y le seguimos dejando los líquidos, ¿no? Esto hay que estarlo revalorando constantemente. Recuerde que la sobrecarga hídrica también mata pacientes, ¿no? Eh, Reiniciar la anticoagulación, reiniciar su base, iniciarle su estatina, mirar si requiere o no requiere tromboprofilaxis, mirar todo el tema de la rehabilitación física, del lenguaje, de la deglución, todo eso, ¿ok? Y por supuesto, al momento de darle el egreso al paciente, dependiendo de la escala de ranking, del Bartel y todas esas escalas de discapacidad que hacemos, mirar qué tan activo sale el paciente. Si el paciente queda perfectamente bien, ese paciente debe seguir unos cambios en el estilo de vida muy estrictos. La dieta, bajo consumo de sal, no consumir bebidas alcohólicas, dejar de fumar, etcétera. Y darle signos de alarma porque el ACV en el primer año puede recurrir de un 20 a un 30% según las series de casos informados. Entonces, estar muy pendientes, brindarles mucha educación al cuidador. Tener una persona con ACV cambia la vida, no solamente de la persona, sino también del entorno familiar y del entorno psicosocial. Entonces, que el cuidador entienda muy bien que va a ser una persona probablemente que requiera de cuidados, es muy importante para garantizar el éxito de la rehabilitación. En Colombia, lastimosamente no tenemos de pronto posterior al ACV centros de rehabilitación, pero en otros países probablemente podamos, ojalá podamos implementarlo desde las IPS, programas de rehabilitación neurológica completa, en donde el paciente dure unas semanas y se rehabilite lo que más se pueda, porque la terapia temprana es lo que más se ha demostrado que cambia
la sobrevida del paciente. Entonces, eso era lo que tenía por mostrarles. Espero que sea interesante para ustedes, que les sirva para toda la atención del paciente con ACV, y no olviden nunca pedir ayuda. No está mal pedir ayuda, no está mal preguntarle al compañero, preguntar en el chat, avisar, dar alerta, porque ustedes son los ojos de todos nosotros en los caminos. Y si ustedes hacen las cosas bien, el más beneficiado es el paciente. El que más se beneficia del trabajo en equipo es el paciente. Usted ya, digamos, puede tener un respaldo completo, tanto del punto de vista administrativo como del punto de vista clínico, y ha visto seguramente cómo hemos tenido pacientes ya que han tenido un, un proceso bastante bonito, en donde se han evitado muchísimas discapacidades, y la idea es seguir creciendo, ¿listo? Entonces, espero les haya gustado, y bueno, en el chat también podemos responder las preguntas.